¿Qué son las psicosis y qué son las neurosis? Ambos conceptos se refieren directamente a síntomas mentales y por tanto a la psicoactividad y el cerebro. De estos temas podemos informarnos más. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. En materiales pasados hemos abordado de manera general la temática de una psicoactividad como el resultado del funcionamiento de un órgano sustancial del cuerpo, el cerebro, y además hemos intentado relacionar al cerebro con la presencia de síntomas de orden mental por un lado y con el efecto producido por herramientas de orden químico por el otro. Y el caso de Phineas Gage y la casa del cerebro son ejemplos del nexo psicoactividad con cerebro, tanto visto de manera macroscópica como microscópica. Todo eso involucra la participación del médico, pues se trata evidentemente de un órgano que está enfermo o padece de alguna alteración demostrable. En medicina psiquiátrica diríamos que el caso de Phineas Gage y los casos descritos por el Dr. Omalu en la casa del cerebro son llamados trastornos orgánicos cerebrales. Y este tipo de problema en un extremo puede presentarse solo con una ligera impulsividad y dificultad de adaptación, pero en otro extremo puede ocurrir una severa debilidad en la capacidad de juzgar la realidad. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque lo único que tienen en común psicosis y neurosis, ambas primarias, además de ocupar el interés de quienes estudian psicoactividad y psicopatología, es que en ninguna de ellas se ha identificado aún una relación entre manifestaciones y evidencia macro o microscópica. Luego de eso, ambas se han descrito en extremos opuestos, la psicosis como sinónimo de locura y demencia, mientras que la neurosis ha llevado la marca del nerviosismo y del vivir con angustia, con histeria. La psicosis, desde la visión de la psicopatología, y les recomendamos el material que pusimos sobre esquizofrenia. Las psicosis se caracterizan porque la suma de los fenómenos mentales, sean estos alucinaciones, ideas delirantes o desorganización de la forma del pensamiento, producen una desviación de la capacidad para juzgar la realidad. Es decir, no puede leer adecuadamente la realidad y actuar de la manera suficientemente predecible al entorno. Está desadaptado. Las personas que padecen alguna forma de psicosis pueden padecer de manera permanente de estos síntomas y en esos casos el tratamiento funciona como un importante paliativo que permite al individuo funcionar lo más adecuadamente que su propio funcionamiento mental se lo permita. Ese es justamente el caso de la esquizofrenia. Pero también pueden presentarse en forma de episodios de duración variable, como pasa en el trastorno bipolar, o ser secundarios a episodios depresivos muy intensos. Y también muchas personas pueden manifestar ideación extraña y de lógica cuestionable respecto a algunos temas, como ocurre en las llamadas paranoias. La historia está llena de personajes portadores de una psicosis. De esto está enfermo Don Quijote de la Mancha, de locura, de confundir y funcionar en una realidad alterna, desviada. A pesar de ser temida y quizás de este temor sea resultado tanto estigma y maltrato hacia quien lo padece, los cuadros de psicosis son una ínfima minoría en comparación a aquello que llamamos neurosis. Si sumamos incidencias, es probable que no alcancemos al 10% de todas las consultas en salud mental por psicosis. ¿Y dónde está todo lo demás? ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo
y también a través del Facebook con @que me pasa psicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. En la segunda mitad del siglo XVIII, la medicina ya tiene evidencia que una inmensa red nerviosa conduce corriente eléctrica desde y hacia el cerebro. La novela de Frankenstein parodia esta idea, haciendo revivir un cuerpo con energía eléctrica. En estas épocas se comienza a utilizar el término de neurosis como una forma de referirse a las dolencias originadas por la mala circulación o acumulación de tensión nerviosa. De aquella lógica algo mecánica para explicar síntomas de orden mental que no involucrasen una alteración de la capacidad de juicio ni algo grave de adaptación, y casi 100 años después, Freud, al teorizar el mapa de la vida mental de las personas, sumará un significado a la neurosis. Para Freud, en el límite entre los impulsos inconscientes y la pulcra conciencia se encuentra un mecanismo que filtra los excesos del primero y los reprime, y en proporción a esta represión se genera una angustia o tensión nerviosa, neurosis. Desde esta visión, todas las personas que no están padeciendo de alteraciones en la capacidad para juzgar la realidad, ni daños evidentes cerebrales, ni presencia de psicosis como forma primaria, seríamos neuróticos. No solo por tratarse de la gran mayoría, sino porque la conservación de la capacidad de juzgar la realidad es más adaptativo. Lo normal es identificarse con una persona neurótica, como alguien capaz de padecer alguna forma de angustia al funcionar normalmente. Hay mucha distancia entre la época en que se comenzó a usar el término neurosis y hoy los estudios de neuroimagen funcional nos permiten entender mejor al cerebro y su conexoma, es decir, el producto del libre comercio de todas sus partes. Sin embargo, el concepto sigue refiriéndose a síntomas físicos y mentales originados por alguna alteración en el balance de las magnitudes que usa el cerebro para la transmisión de señales. Como lo venimos contando, una persona puede padecer de incertidumbre y ansiedad, de depresión y alteraciones del sueño, de muchos cambios en su psicoactividad, sin que esto signifique un cambio en su capacidad de juicio. Neurosis no quiere decir debilidad mental. El mismo Freud parte su obra describiéndose a sí mismo como neurótico, porque generar angustia y tensión es la manera en la que nuestro aparato psíquico se relaciona con la realidad. Muchas personas que asisten a nuestra consulta ingresan preocupados por ser diagnosticados de un problema que involucre una psicosis, y quizá ese miedo aleje de la consulta a una gran cantidad de personas que lo requieran. El problema no es lo que se padece, pues si escuchamos con atención, estar preocupados y angustiados por algo se aleja del concepto psicosis, sino que, aunque se trate de denominaciones discutibles y de límites inciertos, prestar atención a las manifestaciones del cerebro y su psicoactividad requiere partir de preguntarse sobre sí mismo y aceptar que se puede aprender. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. Alejadas de lo agrupado como resultado de daños cuantificables al tejido cerebral, la psicosis y neurosis agrupan a todo lo demás y se ubican en los extremos de personas que manifiestan delirios y alucinaciones, por tanto, alteración de la capacidad de juicio, y una opuesta inmensa mayoría que no padeciendo alteraciones de juicio padece neurosis, padece normalidad, pues se angustia y sufre ansiedad y depresión ocasionalmente. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas.
Si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo o a través del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasapsicoactividad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tus comentarios. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.